Sean todos bienvenidos, mis estimados hermanos. Le doy gracias a Dios por este gran privilegio que me da de poder estar en esta hermosa tarde con cada uno de ustedes, en este día para poder compartir la palabra de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Le doy gracias a Dios también, hermanos, porque hasta este momento en esta lección nos ha permitido estudiar 4 lecciones acerca del matrimonio. Ya hemos visto 3 lecciones, como hemos visto, mis estimados hermanos. La primera lección que vimos fue llaves para un matrimonio exitoso. La segunda lección vimos llaves para un matrimonio exitoso, parte 2. Y la primera lección fue el matrimonio. Y hoy vamos a estar viendo la última lección, que se titula de la siguiente manera: ¿qué hacer y no hacer en un matrimonio imperfecto? Y esa es la razón por la cual, amados hermanos, que nos vamos a dar a la tarea hoy en esta hermosa tarde, en estos 45 minutos. Primero que nada, vamos a notar algo muy importante. Y vamos a ir al todo lo que vamos a estar viendo, hermanos, a la luz de la palabra de Dios. Primero vamos a notar, a menos que una persona esté viviendo en adulterio, su matrimonio, aunque esté lleno de problemas, no es simplemente un error. Por la razón sencilla que es un pacto que está vinculado usted y Dios. A veces podemos estar viviendo una vida matrimonial totalmente en desigualdad con nuestra pareja. Podemos estar pasando todo el tiempo peleando, todo el tiempo vamos a estar gritándonos, todo el tiempo uno va a dormir en el sofá, el otro va a dormir en la cama y viceversa, por los diferentes problemas que pueden estar pasando en el matrimonio. Pero no lo vamos a ver como un error, porque no lo es. Porque fue un pacto que hicimos delante de los ojos de Dios. Y mire, vamos a ir rápidamente, mi estimado hermano, a la palabra de Dios allá en Malaquías. La palabra de Dios desde el principio de la creación fue muy clara en decirnos y en exhortarnos. Es que nosotros necesitamos, primeramente que nada, nuestra mirada. Cuando vamos a hacer algo, nuestros ojos tienen que estar enfocados totalmente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar? Hablando acerca del matrimonio, acerca del noviazgo. Debemos de ver con la persona que va a ser nuestra ayuda idónea, o quién va a ser nuestra pareja para toda la vida. Debemos primeramente que nada, amados hermanos, investigar de qué dependencia es él o ella, para no ir a cometer un grave error que después nos arrepintamos y ya no podamos salir de ese pacto, porque nadie puede salir. Y note lo que dice la palabra de Dios allá en Malaquías capítulo 2 en el verso 14. Y con esto arrancamos el tema de hoy en esta hermosa tarde. ¿Qué hacer y qué no hacer en un matrimonio imperfecto? Dice así: más daréis. ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual
has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Aquí vemos, amados hermanos, que cuando llegamos al altar, ya no éramos solo dos, éramos tres. Ahí va a estar la presencia de nuestro Dios. Y Dios dijo, hasta que la muerte nos separe. Muchos matrimonios hoy el día dicen, cometí el gran error en casarme contigo, mejor no lo hubiera hecho, vamos a divorciarnos y voy a conseguir alguien que me quiera, que me aprecie, que me diga palabras bonitas, palabras dulces. Vuelvo y lo repito, hay que abrir los ojos. ¿Dónde es que estamos poniendo la mirada? Muy bien dice el pasaje, allá el autor de los Hebreos, puesto los ojos en Cristo. Claro, como cristianos primeramente que nada debemos de tener los ojos puestos en Cristo. Pero para elegir, también tenemos que orarle al Señor pidiendo que nos muestre, que nos ayude a poder elegir para hacer una decisión exactamente el 100%. Note lo que dice allá el apóstol Pablo en una de sus cartas, allá en la carta a los Romanos en el capítulo 7. Dice ahí la palabra de Dios en el verso 2 hasta el 3. Dice así: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Aquí podemos ver que no existe el divorcio en ningún punto del principio de la Biblia hasta el final. Si se van a separar, que se separen. Quizás por un mutuo acuerdo. Y quizás se vuelvan a unir más adelante. Pero no hay el divorcio como muchos lo dicen hoy en día. No lo hay. Pero recordemos lo que dice la palabra de Dios. Si cualquiera de los dos muere, cualquiera de los dos queda libre y puede rehacer su vida con el que quiera. Pero si los dos aún están en vida, pero están separados, ni el hombre ni la mujer puede contraer matrimonio. Pero según la ley terrenal lo hacen, pero están contra la voluntad de Dios. Y eso no es de acuerdo a lo que Dios ha establecido acerca del matrimonio. Miren lo que dice 1 Corintios en el capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7, en el verso 13 al 14, dice ahí: y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Palabra de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, para no envolvernos en estos problemas, como habla aquí el pasaje de 1 Corintios 7, 13 y 14, es preferible y aconsejo. Tal vez yo no tendré la experiencia de 40, 50 años en mi vida matrimonial, pero siempre lo he dicho y lo he analizado de esa forma, que con un poco de estudio podemos analizar lo que podemos hacer nosotros en nuestra vida matrimonial.
es mejor, preferible, buscar a nuestra pareja que sea cristiano, que sea cristiana, para que así no nos envolvamos en estos problemas. Aunque sabemos que también podemos ganar a un alma. Si usted es cristiano y se consigue a su ayuda idónea que no es cristiano, que no es parte de la iglesia del Señor, pues tiene que trabajar mucho. Tiene que hacer hincapié mucho para que esta persona pueda ser convertida al cristianismo, para que así no estén envueltas en tantos errores. ¿Cuáles serían esos errores? Usted tal vez estará preguntando. Hay muchos errores. Para no entrar en adulterio. Tal vez los dos puedan ser bautizados, pero deben de casarse para no estar cometiendo adulterio. La palabra de Dios siempre es clara. La palabra de Dios siempre redarguye. La palabra de Dios siempre nos enseña a que debemos de hacer las cosas tal como Él lo dice, para no estar en diferencias con nuestro Dios. Segundo, usted debe comprometerse a enseñar y advertir a otros de no entrar tontamente a un matrimonio como lo hizo usted. Note lo que dice la palabra de Dios allá en primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 13. Primera de Timoteo, capítulo 1, en el verso 13 al 16, dice la palabra de Dios así: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Palabra de Dios. Tercero, ¿está usted en lo correcto al ver hacia el futuro, no ver el pasado? ¿Cuántos matrimonios en el mundo entero, en vez de continuar viendo el futuro, siempre les encanta, siempre les gusta, y siempre les gusta vivir recordando el pasado? Les gusta estar en conflictos. Filipenses nos exhorta y nos dice que ya el pasado ya pasó. Como lo hemos analizado, cuando olvidamos el viejo hombre, todo es nuevo. ¿Para qué seguir recordando aquello que nos estorba tanto en nuestra vida espiritual como en nuestra vida matrimonial? Mire lo que dice Filipenses. Filipenses en el capítulo 3, en el verso 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y así otra cosa sentéis. Esto también os lo revelará Dios.
Pero en aquello a que hemos llegado sigamos una misma regla, sintámonos una misma cosa. Así es. Debemos de sentirnos una misma cosa, vivir en unión, vivir en unidad, vivir siempre contentos, alegres. El apóstol Pablo dice, lo sé tener en grande y lo sé tener en poco. Como decía el miércoles pasado, lo material, por ello ha habido muchas indiferencias en muchos matrimonios en el mundo entero. Pero hoy quiero recalcarles en esto. Algunas cosas que usted no debe hacer. No importa si su matrimonio está de más logrado. Necesitamos buscar ayuda para poder estar bien con nuestro Dios. Muchas de las personas en el mundo entero lo primero que hacen es, si no están viviendo una vida matrimonial como ellos quisieran vivirla, lo primero que hacen es, ¿saben qué hace? Primero se divorcia. Dicen, voy a divorciarme porque ya no aguanto más. Y yo le digo como cristiano, mi estimado hermano y hermana, tal y como lo dice la palabra de Dios, no se divorcie. Vamos a la palabra de Dios para ver este punto muy interesante. Recuerde que lo dijimos y lo dicho, vamos a aplicarlo a la luz de la palabra de Dios. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 en el verso 32, note lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice así, pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesucristo hablando aquí en este pasaje dice en el 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás ni cumplirás al Señor tus juramentos. Y vemos, amados hermanos, allá en el capítulo 19, de allí mismo de Mateo, en el verso 9, dice así, yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí nos da a entender, mis estimados hermanos, que no existe el divorcio. Si usted no vive bien con su pareja, usted tiene toda la libertad del mundo de separarse, pero no de divorciarse. Separarse y quedarse sola. Porque hicimos un pacto con Dios. Y ese pacto se debe de respetar para poder estar bien con Dios. Dios dijo en el principio, no es bueno que el hombre esté solo. Pero también Dios dijo, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Si se van a separar, si se van a separar por un tiempo, qué sé yo, pero no vaya a andar tocando aguado a ver quién le gusta mientras usted está separada, porque va a estar en contra de la voluntad de Dios. No se divorcie. Trate la manera de arreglar los conflictos matrimoniales, que esto le hará bien. 1, usted estará bien con Dios. 2, usted estará bien con sus hijos. Pero si usted hace esa separación, ¿qué van a pensar sus hijos, sus hijas? Todos los problemas en un matrimonio, el peso le cae a los hijos. Yo le animo en esta tarde, no lo haga. No se divorcie. Trate la mejor manera de arreglar las indiferencias. ¿Sabe por qué? Las tentaciones de hacerlo estará cerca con el tiempo. Con el tiempo pasan los días, usted quizás 2, 3 semanas de verse separado, pero se le van a venir a la mente, bueno, porque estoy sola. Necesito que alguien esté conmigo.
inmediatamente se le va a venir la palabra del divorcio. Y quizás usted lleve a hacerlo y estará mal con Dios. Por eso no es bueno hacerlo. Por eso hay que tratar todos los medios posibles de poder arreglar las indiferencias. No se amargue, no se ponga triste. Hay que dejarle todo a Dios. Él es el único que nos puede ayudar en todo, y para todos y en todos. Efesios capítulo 4, en el verso 31 al 32. Dice así: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Usted y yo teníamos un grave problema cuando estábamos en Cristo. El primer problema que teníamos era que estábamos llenos de pecados y llegamos a Jesucristo y Él nos perdonó. De la misma manera usted puede hacerlo. Usted puede perdonar. Porque si no perdonamos los errores y las ofensas aquí en la tierra, tampoco nuestro Dios, que lo ve todo, que lo sabe todo, tampoco Él nos perdonará. No lo digo yo, así lo dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es perfecta sobre toda la faz de la tierra, en el cielo y debajo del cielo y de la tierra. Así es que yo le animo, no lo haga. Porque las tentaciones, después de estar separadas, vendrán no una, dos y tres, vendrán de 100 en 100. Y después que usted quiera remediar todo lo que ha hecho, quizás será demasiado tarde. Tal vez usted tenga indiferencia contra hermanos, amigos, familia. Recordemos que ellos son y pueden ser nuestro soporte de ayuda. Muchos dicen, ¿yo por qué tengo que ir a consultar mi problema con otra persona? Déjenme decirles que es bueno. Si usted está pasando dificultades en su vida matrimonial, no lo dude ni tantito. Busque al mejor consejero. Y el mejor consejero es el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Todos los problemas hay que ponerlos en las manos de Él. Que Él empiece a trabajar. No busque cualquier charlatán. Muchas personas en el mundo buscan al consejero equivocado. El consejo que les puede dar es, si no estás viviendo bien con tu esposa o tu esposo, pídele divorcio. Eso es lo primero que la gente dice. Mas Dios, ¿qué dice? Hay que saber perdonar. Hay que saber soportarnos los unos a los otros. Hay que llevar nuestras cargas los unos a los otros. ¿Quién dijo que la vida matrimonial era fácil? No, no es fácil. Más cuando empiezan a llegar los hijos uno por uno, o dos por dos, o tres por tres. ¿A poco no? De repente vienen trillizos, vienen gemelos, hasta en muchas ocasiones se han visto que vienen sietillos, 7 niños de un tiempo. ¡Qué bendición de Dios! Pero esa bendición en muchas ocasiones se ha convertido en graves problemas. ¿Y por qué? Porque no está Dios que sea el centro de ese matrimonio. Cuando somos bendecidos nos olvidamos de Dios. Y cuando ya no recibimos las bendiciones sí nos acordamos de Dios. Muchos en el mundo entero lo segundo que hacen es retirarse de la iglesia. Yo les digo, no se retire. Se retiran porque les da pena, les da vergüenza que los hermanos lo vean o la vean por lo que está pasando. Lejos de eso, acérquese más. Porque la calor de la vida espiritual de otros hermanos
le puede servir de mucha ayuda. Mire lo que dice Primera de Reyes. Primera de Reyes. En el capítulo 19. En el capítulo 19, en el verso 3 hasta el 5, dice así. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a mí Bersabé, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y el que se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Vemos que los problemas en la vida matrimonial quizás nos vamos a cansar, nos vamos a debilitar. Pero recuerde, mi estimado hermano, que no importa cuán grandes sean los problemas, Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí para ayudarle. Dios siempre está ahí para sacarlo de cualquier problema que usted tenga. Nada más usted tiene que clamarlo, invocarlo, que se manifieste en su vida. Porque a veces queremos recibir, pero no sabemos pedir. Y eso es uno de los grandes fracasos que el ser humano tiene como cristianos en el mundo entero. Queremos que Dios nos ayude, pero no queremos hacer su voluntad. Primero que hace cuando está pasando dificultades en su vida, retirarse de la iglesia. Alejarse de la familia en Cristo. Alejarse de los amigos. Alejarse de los convivios. Alejarse de las buenas amistades. Y se encierra en todos sus problemas. Y los problemas lo van a llevar cada vez a la destrucción. No deje que su apariencia física caiga por el suelo. Mire lo que dice Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 12. En el verso 20. Dice así. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró después. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Aquí vemos que estaba él con problemas, los tenía muchos. Su semblante era un semblante totalmente lleno de problemas. Pero ¿qué hizo él? Dice que se lavó su cara, ungió su cara, fue a Jehová, fue a nuestro Dios y pidió. ¿Qué pidió? Se cambió sus ropas, se puso lo mejor que tenía y pidió de comer. Muchos matrimonios hoy en día con los problemas ya ni quieren comer, ya ni quieren vestirse. El hombre quizás ya ni quiere bañarse, ya no quiere rasurarse. Se siente defraudado, se siente que no vale la pena vivir. Pero déjenme decirles, nunca de los nunca, hermanos, debemos vernos como un perdedor.
porque si nos vemos así, estamos totalmente fracasados. Verse como un perdedor hará que actúe como uno, a uno. Otra de los grandes errores que en la vida matrimonial del cristianismo han cometido es: si tú me pegas una vez, yo te pego 2 veces. Y la palabra de Dios dice: no paguen mal por mal. Dejarle la ira a Dios, que ya vendrá tiempo para que Él haga justicia. Dice la palabra de Dios allá en Romanos capítulo 12. El apóstol Pablo nos exhorta aquí en estos pasajes, en el verso 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hay una película, no sé si usted se ha dado la tarea, se ha dado el tiempo para verla. Esta película, hermano, se llama Prueba de Fuego. Si usted no la ha visualizado, hoy en esta tarde yo le animo, en el nombre de Cristo, que dese su tiempo y véala. Allí vemos un joven que trabajaba en el departamento de bomberos y que todo el tiempo andaba trabajando arduamente de 6 a 6, apagando los fuegos en diferentes casas donde caía la llamada al departamento de los bomberos. Pero todo el tiempo en su casa, en su vida matrimonial, este joven que trabajaba para el departamento de bomberos se la vivía todo el tiempo en llamas de fuego. Su matrimonio era todo el tiempo como llamas de fuego. Él trataba de ser lo mejor con su esposa, le servía el café, limpiaba la cocina, lavaba la ropa, limpiaba la casa, y no había lugar cómo convencer a su amada esposa de que lo perdonara. Siempre ella le pagaba mal y nunca se ve en la película que podían arreglar sus indiferencias. Hasta que un día, y ese día está llegando. Y no quiero seguirle contando para que usted, si no lo ha visto, se dé cuenta qué es lo que pasa al final. Y a mis hermanos y hermanas que ya visualizaron esa película, ellos me están entendiendo de lo que yo estoy hablando. A prueba de fuego. Ese es el matrimonio suyo y mío. Hemos sido creados a prueba de fuego. Pero solo usted está en sus manos de trabajar en su matrimonio como todo un bombero para apagar las llamas de fuego de su esposa, o su esposa para con su esposo. Su cónyuge, sus suegros, hasta sus hijos pueden ser el blanco de los problemas en una vida matrimonial.
Cuando se casó, usted se casó con su esposa, no se casó con los suegros. Los hijos vinieron después. Por eso desde el principio del matrimonio debemos de educar nuestro matrimonio para no estar enrolados a tantos conflictos. A veces nos enojamos como quedan los sillones de nuestra sala de la casa. Nos enojamos. No, a mí me gusta que las cucharas queden para arriba o queden con el mango para abajo. A mí me gusta secar primero los platos para poderlos aguardar y viceversa. A veces cositas muy pequeñitas se hace una llamarada de fuego. ¿Por qué? Mejor quédese en silencio, no diga nada, no vaya al pecado. Muchos de, ay, el maridito que me diste, ay, la esposa que me diste. Con solo pensar ya ha pecado, con solo decirlo ya ha pecado. Muchos toman la excusa que como no se la están llevando bien en la vida matrimonial, luego se van a tomar licor, a usar drogas, a meterse con otras personas, viceversa. Pero miren lo que dice allá el rey Salomón. Aquí el sabio rey Salomón, inspirado por el gran poder de Dios, allá en Proverbios capítulo 23, en el verso 29 dice la palabra de Dios hasta el 35. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amorontado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No miréis al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá. Y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidad. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un maltelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. Todo esto pasa en la vida. Si usted, por los problemas que está llevando en la vida matrimonial, se inclina a los vicios, va rumbo a la destrucción. Todo esto solo aumentará sus sentimientos de miseria. No lo aliviarán en nada. Mire lo que dice Primera de Timoteo. Muchos piensan que hundidos en el vicio, todo se ha terminado. Lamentablemente no es así. Primera de Timoteo capítulo 6, en el verso 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz a todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Después de estar bien, por no buscar la ayuda y el consejo de Dios y el consejo de aquellos hermanos espirituales,
que son intachables para dar un consejo, se fueron de la iglesia y su ruina fue grande. Una de las grandes cosas que yo aconsejo en una vida matrimonial, primeramente que nada, debemos de estar orando sin cesar. El apóstol Pablo aconseja esto, que debemos de orar sin cesar constantemente, estar siempre gozosos, orar sin cesar. Santiago por igual aconseja a Santiago que estemos constantes en la oración. Santiago capítulo 5 del verso 17 en adelante dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa pues que el que haga volver al pecador del error de sus caminos salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pida, hermanos, hermanas, pida a otros hermanos fieles que oren por usted, que oren por su matrimonio, que oren por su vida conyugal. Si es posible, viva en paz con su cónyuge. Tal y como lo dice Pablo allá en Romanos capítulo 12 en el verso 18. Hay que estar en paz, hay que estar tranquilos, hay que estar centrados, sin cometer ninguna ira, ni uno ni el otro. Quizás no sea posible. El Señor lo sabrá y Él será el juez en aquel día final. Manténgase firme. Así como empezó, así debe de mantenerse firme, tal y como lo dice Apocalipsis capítulo 2 en el verso 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Usted no puede controlar todas las cosas usted solo de su cónyuge, pero sí puede hacer una cosa: controlarse a sí mismo. Necesita usted, si no tiene dominio propio, necesita usted controlar sus enojos, controlar sus iras, pedir paciencia, pedir sabiduría, pedir conocimiento. Si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios para poder guiar a nuestra familia, a nuestro matrimonio, por el camino luminoso que es en Cristo Jesús. Sea un gran ejemplo para los que lo ven. Mire lo que dice allí la palabra de Dios en Primera de Timoteo, en capítulo 4. En el verso 12 dice así: Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Todo esto tenemos que pedirle a nuestro Dios. Y pídala con fe. No dude, porque Dios le va a responder. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Crea plenamente que Dios le va a responder, que Dios le va a ayudar, que Dios le va a ayudar a salir de tantos problemas en su vida matrimonial. En todo lo que haga, diga, actúe. No le dé cabida al diablo. No le dé la razón para que él domine su vida matrimonial. No le dé razón para que lo acuse. Guarde su lengua. Guarde de decir tantas cosas, porque eso solo lo llevará a la destrucción. Puede que sea difícil
¿Quién dijo que era fácil? Pero contenerse puede ser difícil. Pero con Dios todo es posible. Así como lo dice la palabra de Dios. Pero no es posible. Proverbios 15:1. Ame y sométase a su cónyuge. Hágala reír. Hágalo reír. Hágalo sentir que es el hombre de la casa. Hágalo sentir que él vale mucho peso. Hágalo sentir que él cuida de usted. Y viceversa. Atiéndalo bien. Dele agua. Dele su comida caliente. Plánchele la ropa. Dele de todo. Hombres y mujeres. Tome ejemplo de lo que dijo Cristo. El Hijo de Dios no vino a ser servido, sino a servir. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Usted lo eligió, usted está con él. Ahora, sométase a él, sométese a su cónyuge. Mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3, en el verso 1 y 2. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Así es. Recuerde que fue su elección. Usted lo eligió, usted la eligió y por lo tanto hoy deben de estar juntos hasta que la muerte los separe. Recuerden que los ojos vigilantes de sus hijos y su destino eterno está en fuego. Porque no podemos ser cristianos y estar viviendo una vida matrimonial lejos de Dios. La fe de sus descendientes futuros dependen de lo que usted les enseña a sus hijos. Compare los dolores y los placeres de esta vida con la vida venidera. Los que Dios ama y los que aman la venida de Dios es porque esperamos esa venida y necesitamos estar bien con nuestro Dios. Sus problemas, hermanos y amigos, un día van a terminar. Un día se acabarán todos esos problemas. Pero recuerde una cosa, hay que estar bien con Dios, porque el Hijo de Dios ha prometido una corona de vida. No quiero cerrar esta sección. Había un hombre, pero antes, deseo, amados hermanos, que estas 4 lecciones, aquellos que no se perdieron ni una, les ayude a mantener, nos ayude a mantener una vida matrimonial agradable delante de los ojos de Dios. Ese es mi deseo para usted. Había un hombre carcelero y dijo, y hizo la pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Hechos capítulo 16 en el verso 30. Pablo y Silas le dijeron, creer en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. En Juan 8:24, hermanos, encontramos también que dice la palabra de Dios que debemos de creer en Jesús. Debemos de arrepentirnos de vuestros pecados, porque si no en vuestros pecados moriremos, dice Lucas capítulo 3 en el verso 3 al 5. Debemos de confesar. Debe de confesar su fe en Jesús. Mateo 10, capítulo 32 al 33, dice la palabra de Dios, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
También necesitamos ser bautizados para perdón de pecados. Si no lo hemos hecho, hoy es el momento de hacerlo. Marcos capítulo 16, en el verso 16 dice la palabra de Dios: el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pedro, por primera vez predicando el mensaje con toda su pureza, ya en Hechos 2:38 dice: arrepentidos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesús Cristo para perdón de pecados, y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Y por último, hermanos, y el mensaje es suyo, necesitamos vivir fielmente hasta la muerte para que Cristo nos dé la corona de vida. Santiago capítulo 5, en el verso 16 dice la palabra de Dios: confesad vuestras ofensas los unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si usted está en necesidad hoy en esta tarde de ser añadido a la iglesia del Señor por medio de ser bautizado, podremos ayudarle. Pero ¿cómo podremos ayudarle? Solamente si sabemos su necesidad. Y la mejor manera de hacerlo es que usted haga contacto con nosotros. Escríbanos en la caja del chat y estamos dispuestos a ayudarle. Gracias, mis estimados hermanos, por su atención. Deseo que una vez más estas lecciones acerca del matrimonio nos ayuden a cada uno de nosotros a poder mantenernos firmes y estar agradables delante de los ojos de Dios. Que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre.